al grupo de nosotros de esclerosis múltiple y los integrantes son los que están viendo en pantalla. Y siguiente, por favor. Primero vamos a abordar un poquito de hipersensibilidad tipo 4. Y bueno, entonces, esta es una hipersensibilidad celular o mediada por células causadas por linfocitos desensibilizados al entrar en contacto con un antígeno específico y producen una lesión inmunológica, citotóxico directo o a través de la liberación de sustancias. Básicamente es como el reclutamiento de los linfocitos desensibilizados y Ángela, estos se te son está inducidos a producir entrecortando. citoquinas. Ángela. Ahí ya me escucho. Aló. Sí, pero vuelve a dar ese pedacito de la introducción porque se te estaba entrecortando. Perfecto. Entonces, lo que le decía era que íbamos a hablar un poquito de la hipersensibilidad tipo 4, que son mediadas por células y causadas por los linfocitos desensibilizados al entrar en contacto con un antígeno específico. Y estos llevan a una lesión inmunológica por efecto citotóxico directo a través de sustancias solubles. Básicamente es como el reclutamiento de los linfocitos T y estos son inducidos para producir citoquinas que mediarán la inflamación local. Esta hipersensibilidad incluye dos tipos de respuesta. La primera, que son la de hipersensibilidad retardada, que llamada así porque se manifiesta característicamente 24 a 48 horas después del contacto por el antígeno. Y estas son desencadenadas por los linfocitos TCD4, que secretan principalmente el interferón gamma, que es el responsable del daño tisular. Y la segunda, que son citotoxicidad, y en esta actúan los Ay, quedó silenciada. Ángela. Ok, Melissa, continúe. Emma, si quieres, sigues entonces, o sigo yo. Bueno, entonces acá les traemos las generalidades de la enfermedad. Es la principal enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central y sus características son la inflamación, la desmielinización, la gliosis y pérdida neuronal, porque ya veremos que por la pérdida de tolerancia contra proteínas que se encuentran en la mielina, se va a generar entonces una respuesta autoinmune. Es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres y aparece a edades tempranas. Entonces es la principal causa es la principal enfermedad degenerativa del sistema nervioso central en personas jóvenes. Esto es muy importante porque afectará entonces a una gran población que está en edad productiva. Siguiente, por favor. Hablemos un poco entonces de las células que componen esta fisiopatología. Empecemos con la glía. Allí encontraremos a las neuronas, que tienen un axón que va a estar recubierto por las vainas de mielina, que es una sustancia proteolipídica que mejorará la conducción eléctrica de las neuronas. También hallaremos a los oligodendrocitos, que son las células encargadas de producir esta mielina. Vamos a hallar a la microglía, que son células del sistema retículo endotelial, o sea que son macrófagos locales, y también vamos a hallar a los astrocitos, que son células de soporte, de sostén, que con sus prolongaciones citoplasmáticas van a rodear a los capilares y van a formar a la barrera hematoencefálica. Esta barrera es prácticamente impenetrable, o sea que no es normal que las células del sistema inmune la atraviesen. En esta fisiopatología principalmente van a actuar los linfocitos T, tanto CD4 como CD8, que esto es característico de la hipersensibilidad tipo 4. Y también van a estar implicados los macrófagos. Siguiente. Hasta el día de hoy, esta enfermedad es considerada idiopática. No está muy claro cómo es que estas células inmunológicas perdieron tolerancia contra los antígenos de la mielina.
pero se han descrito la presencia de unos factores, tanto ambientales como inmunogenéticos, que están relacionados con la fisiopatología. Para mencionar algunos de estos factores ambientales, encontramos la latitud. Entre más al norte viva el individuo, más susceptible va a ser a padecer la enfermedad. Esto es porque en estas regiones que hay periodos invernales, la luz solar es reducida, entonces va a haber una disminuida síntesis de vitamina D, que sabemos que es un potente inmunorregulador. También dentro de esos factores ambientales está el tabaquismo y la presencia de ciertos microorganismos. La susceptibilidad inmunogenética habla de la presencia de un halotipo del gen HLA2. Recuerden que el gen HLA2 es expresado por células presentadoras de antígeno. Entonces, para que éstas monten un antígeno allí, en esta molécula, el HLA2, primero tuvo que haber ocurrido una fagocitosis. Entonces, quienes poseen este haplotipo, van a ser susceptibles a montar péptidos propios allí. Una de las teorías actuales más aceptadas relaciona la presencia del virus Epstein-Barr con un proceso de mimetismo molecular. Se ha hallado que el antígeno nuclear de Epstein-Barr comparte epítopes con moléculas de la mielina del sistema nervioso central y esto es pues lo que nos va a llevar a la autoinmunidad. Vamos a construir una historia. Tenemos un paciente que a corta edad se infectó con el Epstein-Barr. Entonces sus células inmunológicas produjeron memoria, se replicaron y quedó esa memoria ahí latente, esperando a una próxima reinfección. Allí, cuando se dé esa próxima reinfección, es que van a ocurrir una secuencia de eventos que son los que se verán implicados directamente en la enfermedad. Primero, hay una activación periférica, ¿cierto? Esas células de memoria volvieron a hacer contacto con los antígenos de Epstein-Barr. Entonces van a empezar a proliferar esos linfocitos T y van a empezar a circular hasta llegar al sistema nervioso central. Recuerden que yo les había contado que la barrera hematoencefálica es prácticamente impenetrable. No está muy bien descrito cómo es que aumenta la permeabilidad para que estas células pasen, pero las hipótesis indican que es por la presencia de citoquinas proinflamatorias. Entonces, listo, se dio este proceso y ocurrió un paso masivo de leucocitos al sistema nervioso central. Una vez allá adentro, van a empezar a interactuar con las células locales, ¿cierto? Con la microglía, que es esa presentadora de antígenos que está allí. De esa sinapsis va a producir la replicación de los linfocitos T, la proliferación, especialmente y principalmente en linfocitos TH1 y THS7, que principalmente van a producir interferón gamma e interleuquina 17. Recuerden que estas dos son moléculas citoquinas muy potentes proinflamatorios que a grosso modo lo que van a hacer es que van a reclutar más leucocitos y van a activar a los macrófagos. Esto es lo que explicará entonces el daño a la mielina que es inducido por los macrófagos y el estrés oxidativo que entonces va a generar tanto daño en el oligodendrocito, en el axón, en la mielina, pero también va a inducir al aumento de la permeabilidad en la barrera hematoencefálica. Bueno, entonces desde esta perspectiva fisiopatológica vamos a ver el daño específico que se crea o se recrea en la esclerosis múltiple, empezando por la desmielinización, el daño a la mielina. Nosotros sabemos que la mielina es una sustancia que rodea los axones para permitir una conducción de impulso nervioso más rápido. Esta mielina hace que el impulso se transmita de forma saltatoria. Entonces la mielina se daña principalmente por la acción de los linfocitos T, B y los macrófagos. ¿Qué pasa aquí? Los linfocitos B no son los principales productores de inmunoglobulinas acá, aunque sí producen en cierta medida, pero no son los principales, sino que ellos van a ser los principales productores de citoquinas proinflamatorias, como vamos a ver más adelante. Todas estas células que yo acabo de mencionar van a ser responsables también de producir entonces quimiotácticos y citoquinas de radicales libres, enzimas proteolíticas que finalmente van a destruir la vaina mielínica como tal. Aquí también, Esteban. hola.
Ven, vuélveme a repetir cuando dijiste las quimoquinas, las citoquinas o sea, lo que yo te entendí fue quimoquinas y citoquinas de especies reactivas de oxígeno. Pusiste ese D. El D, ¿cuál? Pues pusiste D en la frase. O sea, es como si estuvieras diciendo que las citoquinas y las quimoquinas vienen de las especies reactivas de oxígeno. Ah, no, O se producen además especies reactivas de oxígeno. ¿qué es lo que pasa? Se producen además, o sea, toda esta confluencia va a dar la producción de estos radicales libres también. O sea, no es de ellos directamente, sino que es como la confluencia de ellos ahí mismo. Okay. Bueno, devuélvete, Meli, porfa, todavía no. Entonces, listo. Aquí como nosotros vemos, los macrófagos son los que hacen una lesión directa sobre la mielina. Como lo pueden ver ahí en la imagen, el macrófago de color morado está haciendo una fagocitosis en la mielina. Estas células, ¿cómo saben específicamente a quién atacar? O sea, recapitulando, nosotros sabemos que se generaron unas células de memoria, unos linfocitos T de memoria contra el Epstein-Barr cuando hubo un contacto. Ese Epstein-Barr tenía o tiene unos antígenos muy similares a los que nosotros tenemos en la mielina, como por ejemplo la glucoproteína mielínica del oligodendrocito o la proteína básica de la mielina, que únicamente se encuentran en el sistema nervioso central, ya que el oligodendrocito es el que produce estos. Esto explica también por qué la enfermedad afecta al sistema nervioso central y no el periférico, ya que en el sistema nervioso periférico los que producen la mielina son las células de Schwann. Entonces, nosotros vamos a ver unas clasificaciones de la enfermedad más adelante, y existe una que es la remitente recurrente, y eso dice que la enfermedad va y viene, aparece en brotes. Eso sucede porque en el sistema nervioso central las células gliales son las encargadas de reparar el tejido mielínico que se fagocita por los macrófagos, ¿cierto? Pero cada vez que hay esta regeneración, eso va a generar una cicatriz sobre ese tejido, por eso se llama una esclerosis, un endurecimiento, y como producto va a generar una mielina poco efectiva, que ya vamos a ver las causas de una mielina poco efectiva. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver otro daño, que es el daño axonal. Esto ocurre cuando hay un estadio avanzado de la enfermedad y explica los hallazgos clínicos más graves que puede presentar un paciente. Nosotros sabemos que la mielina ya tiene una capacidad regenerativa, pero el axón como tal no tiene una capacidad regenerativa, y si el axón se daña, se pierde toda actividad nerviosa. Entonces, este daño axonal se da debido o se da principalmente por la acción de los linfocitos TCD8, que dan paso a mecanismos de citotoxicidad, principalmente por la secreción de gránulos de perforina y grancina que van a atacar a la membrana neuronal, o también por la interacción del FAS-L ligando que va a llevar una apoptosis celular. Hay otros métodos u otros mecanismos de citotoxicidad, como el factor de necrosis tumoral alfa, que va a actuar directamente sobre la neurona. También hay otros mecanismos como las metaloproteasas o los radicales libres y anticuerpos implicados en el daño general al axón y a la vaina mielínica. El glutamato, también liberado por las microglías y los leucocitos, inducen a una excitotoxicidad. ¿Cómo que excitotoxicidad? Esto quiere decir que va a haber una sobreactivación de los receptores de glutamato en la neurona. En parte también la acción de estos mediadores que acabo de mencionar explican el daño progresivo de la enfermedad, porque cada vez va siendo peor, ya que cuando el paciente recae, se somete a una exposición a un ambiente citotóxico, a este ambiente con todas estas granzimas, el factor de necrosis, que va a generar un ambiente también proinflamatorio y va a dañar el tejido neuronal, que va a explicar todos los hallazgos clínicos que vamos a ver a continuación. Listo. Entonces, a la hora de hablar de manifestaciones clínicas, encontramos esta imagen que resume pues como de manera muy gráfica y muy coherente qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes. Es importante tener claro
que en la esclerosis múltiple se va a presentar un fenómeno denominado periodo de latencia. Este va a ser de más o menos 10 años y consiste en el tiempo o en el lapso que hay entre el primer síntoma y el desarrollo de los otros síntomas característicos que van a incitar al paciente a asistir a la consulta médica. Entonces, estos síntomas se van a presentar, los vamos a dividir como en dos grupos principales. Primero los síntomas evidentes y después los síntomas no visibles, pero pues que van a ir aquejando al paciente y los van a ir como haciendo sumar los motivos para asistir a la consulta médica. Lo primero y más evidente van a ser los problemas de equilibrio o problemas motores, entre los que vamos a encontrar pérdidas de equilibrio, temblores, dificultades pues en la coordinación para las actividades simples. Se vuelve complejo incluso el proceso de cepillarse los dientes o botonarse las camisas. Trastornos del habla con una fluidez verbal lenta, palabras arrastradas o incluso pues cambios en el ritmo. Y la espasticidad, que van a ser contracciones musculares persistentes y en algunos momentos dolorosas. En los síntomas no visibles va a aparecer uno de los síntomas pues como bandera de la esclerosis múltiple y es la neuritis óptica. En la neuritis óptica va a ser un síntoma muy importante, se presenta, es el primer síntoma en aproximadamente el 25% de los pacientes y se va a caracterizar por un deterioro o pérdida de la visión en la mayoría de los pacientes en un solo ojo, aunque también podría presentarse en las dos. Recapitulando pues lo que nos mencionaban los compañeros, se va a afectar directamente los fascículos cerebrales de este sistema nervioso central y como el nervio óptico es uno de esos fascículos, entonces por eso se va a ver tan claramente afectado. Lo bueno de la historia es que pues la gran mayoría de los pacientes tienen una recuperación total o si no es total, en un importante porcentaje pues de su agudeza visual. También van a tener problemas cognitivos y emocionales, trastornos de concentración, déficit de memoria, la fatiga que se va a hacer más intensa en horas de la tarde y la noche, alteraciones sensitivas que vamos a tener dos extremos, o una sensación de hormigueo o parestesia, o por el contrario, una pérdida total de la sensibilidad. También van a sufrir de disfunciones sexuales y pues de problemas intestinales o vesicales, también los dos extremos, o una hiperactividad vesical con urgencia miccional y pérdidas, o un estreñimiento o constipaciones. En la esclerosis múltiple se van a presentar un fenómeno que se denomina síntomas paroxísticos. Estos síntomas pueden durar de 10 segundos a 2 minutos, tienen una intensidad más bien elevada y se pueden presentar entre 5 y 40 episodios al día. No está muy bien descrito su principio, pero se dice que son descargas espontáneas que se originan en los bordes de esas placas con problemas de mielinización, como nos comentaba Esteban. Vamos a hablar de los tres más conocidos. El fenómeno de Uthoff, que es la recurrencia o aparición de síntomas neurológicos con el calor, sea calor externo o calor pues como a nivel corporal, desencadenado por el ejercicio o duchas calientes o climas pues a altas temperaturas. El signo de Lethermit, que es una sensación eléctrica que pasa como a través de la columna cuando se hacen flexiones del cuello. Es muy importante mencionar que este signo va a involucrar principalmente los miembros inferiores, aunque a veces también se ve pues como comprometido el tren superior. En la neuralgia del trigémino, que es conocida también como la enfermedad del suicida y es un dolor facial lancinante bien desesperante que se desencadena como un impulso entre la cara y los dientes. Hablando de estos síntomas, fundamental mencionar, no son específicos para esclerosis múltiple. Se pueden presentar en otras patologías, pero su presencia, acompañado de los síntomas que veíamos en la diapositiva anterior, van a fortalecernos como la impresión diagnóstica de la esclerosis múltiple. Ahora entramos como a la clasificación. Como nos mencionaban al principio, vamos a tener entonces 3 estadios, en alguna bibliografía mencionan 4, pero nosotros tomamos esta de 3 porque la sacamos de la última edición de Harrison, de los principios de medicina interna, que sería como la especialidad fundamental encargada en el manejo de estas patologías. Tenemos entonces que el primer punto son unos ataques discretos con una buena recuperación completa
o porcentual, pero importante entre los ataques. Y entre ataque y ataque las funciones neurológicas van a estar completamente conservadas, que es la gráfica que vemos acá. Como podemos ver, hay un ataque, pero se recupera, otro ataque y se recupera. Con el paso del tiempo, la recuperación va dejando de ser total, pero sigue habiendo recuperación entre episodios. La esclerosis múltiple progresiva o secundaria siempre va a empezar como la que acabamos de mencionar. O sea, hay un episodio que mejora, hasta que llega un punto en el que la evolución va a cambiar y se va a seguir produciendo un deterioro continuo entre las funciones, sin relación con los ataques, sino que el paciente va, no se mejora, queda igual, pero luego vuelve y empeora, y mejora un poco, y así sucesivamente. En la esclerosis múltiple progresiva primaria, este es únicamente en el 10% de los casos y no son los pacientes con deterioro más temprano. Estas personas no van a tener ataques, sino que van a debutar de una vez con un deterioro que va a ir empeorando cada vez más. Para establecer un diagnóstico en la esclerosis múltiple es fundamental una buena historia clínica, un buen interrogatorio y un examen neurológico completo. ¿Por qué? No existe como una prueba que me determine si positivo para esclerosis múltiple o negativo, sino que su diagnóstico va a consistir en 2 o más episodios de los síntomas que duren más de 24 horas y estén separados por un mes o más. Entonces, como siempre, vamos a empezar con un interrogatorio completo, la progresión de los síntomas, las características, cuando se presenta, si mejora, si empeora o con qué le damos manejo. Enfermedades virales previas, porque recapitulando pues un poco lo que hablábamos antes, se ha asociado su presencia pues con el virus del Epstein-Barr. El examen neurológico, no es un examen neurológico completo, el estado mental, la ubicación en las 3 esferas, los pares craneales, principalmente el segundo par craneal que es el óptico y el octavo que es el oculomotor, que nos va a presentar alteraciones en casos de vértigo. La fuerza motora, que en estos pacientes generalmente está disminuida, los reflejos, la sensibilidad, la coordinación y la marcha. En cuanto a ayudas diagnósticas ya más a nivel de imagenología, vamos a tener que el 95% de los pacientes con esclerosis múltiple van a tener hallazgos anormales en la resonancia magnética y el 90% de estos que van a tener hallazgos anormales van a ser asintomáticos. Entonces, por eso es uno de los gold estándar, pues, o de las medidas más utilizadas a la hora de descartar una esclerosis múltiple. Los potenciales provocados, que nos van a medir funciones aferentes y eferentes, como esa corteza cerebral, la punción lumbar, que va a tener presencia de pleocitosis de monocitos e inmunoglobulina G, la electromiografía para medir esa conexión entre el músculo y el nervio, y el electroencefalograma, que más que de diagnóstico nos va a servir de control para ver cómo se ha ido deteriorando esa función cerebral a lo largo pues, de la enfermedad. Para el tratamiento de la esclerosis múltiple se basa en 3 pilares. El primero, el tratamiento de los ataques agudos, que generalmente va a ser con glucocorticoides y fisioterapia. Eso no va a dar soluciones definitivas, pero lo que nos va a hacer es darnos beneficios a corto plazo con la disminución de la intensidad y la duración de los ataques. En los fármacos que modifican la enfermedad y reducen la actividad biológica, vamos a tener los anticuerpos monoclonales humanizados, que su principal función es atacar la molécula del CD20. Esto lo vamos a encontrar en los linfocitos B maduros y va a estar únicamente, pues, nos va a servir como un agotamiento selectivo, ya que no se encuentra en los estadios tempranos del linfocito, sino que solamente en etapas maduras. No se ha comprendido muy bien su función, pero se cree que su mejoría se debe a que interrumpe la presentación de antígenos y modula la secreción de citoquinas de estos linfocitos, disminuyendo así las recaídas en estos pacientes. También se van a utilizar los inmunorreguladores, en este caso el más común es el interferón beta, que va a tener 3 funciones principales: regular las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, disminuir la proliferación de los linfocitos T y disminuir el índice de citoquinas inflamatorias. Y pues las medidas sintomáticas, que es como atacar las pequeñas cosas que van a ir afectando la calidad de vida de ese paciente, implementar el ejercicio, una dieta saludable
y utilizar medicamentos pues, para el manejo de temblores, espasmos, infecciones urinarias y el acompañamiento fundamental en el estado de ánimo. Importante que estos pacientes tengan un acompañamiento con psicología o en algunos casos de psiquiatría para que ese estado de ánimo pues no nos termine como influyendo en las condiciones biológicas de la enfermedad. Lo más importante mencionar entonces es que hasta este momento no existen medicamentos que favorezcan la remielinación o la reparación neural. Entonces lo único que podemos hacer es, como les mencionaba inicialmente, atacar directamente los síntomas, los ataques, y pues esperar que la ciencia en este momento se esté enfocando a la investigación de varios métodos prometedores, a ver si podemos pues como ofrecer unas mejores alternativas. Muchas gracias, esa es la bibliografía que utilizamos. Ok, muy bien.